bienvenidos. Vamos por empezar con la actividad que se llama Leí un libro. Es una actividad que organizamos desde la biblioteca de la Fundación Cultura Analítica. Antes de contarles de qué se trata esta actividad, para los que ya estuvieron en otras ya saben la anécdota, pero digamos cómo sale la idea de leer un libro fue a partir de una presentación que hubo hace como 10 años, en donde se presentaron Cancha Rayada, que estuvo Susana Rodríguez, que estuvo impecable esta presentación, y estuvo Rolly Arias presentando el libro que se llama Gloria. Y en ese momento, Rolly Arias es un artista plástico de acá de Salta. Él cuenta toda la anécdota de cuando se hizo la propuesta de la presentación y lo que fue el encuentro con ese libro. La propuesta fue que estábamos comiendo, estábamos en un almuerzo informal, y ahí le digo si quería presentar este libro, y él dice que sí, muy entusiasmado, y después dice que me metí porque no sabía hacerlo. Y bueno, y en la presentación él fue contando justamente, él estaba en un momento complicado de su vida, se acaba de separar, se estaba mudando, y en cada momento que podía se encontraba con el libro y leía un poco. Entonces su presentación fue por ahí, digamos, contaba de lo que se trataba el libro y a la vez de cómo él se iba encontrando en ese momento. A partir de eso yo me quedé como entusiasmada con la idea de ese modo de contar una lectura, y bueno, lo conversamos con Alejandra en ese momento, y le digo, me gustaría que por ahí algunas presentaciones, nosotros seguimos haciendo presentaciones del libro más tradicionales, pero le dije, me gustaría que por ahí algunos libros los presentemos de esta forma. Bueno, pero también se entusiasmó y puso el título que fue Leí un libro, que básicamente consiste en eso, en contar la experiencia de lectura de un libro. Bueno, en esta oportunidad el libro elegido es Cuando despertamos los muertos, síntomas, traumas, nuevas narrativas psicoanalíticas, de Nicolás Cerruti, está aquí. Y nos van a compartir su lectura Susana Rodríguez. Ella es profesora de letras, jubilada, por la Universidad Nacional de Córdoba, y magíster en semiótica y literatura por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, Brasil. Dirigió y participó en proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Salta hasta su jubilación, y coordina en 2024 taller de lectura, escribe narrativa y poesía. Alejandra Borda es psicoanalista, es miembro de la Fundación Cultura Analítica, es directora del editorial de la Fundación, que es Fundación Cultura Analítica Ediciones, es asesora de atención analítica Salta, y bueno, y contamos con Nicolás Cerruti, como dije, es el autor del libro, es psicoanalista, escritor, editor, y está a cargo de la Funes Ediciones. ¿Así es? ¿La dirección? Junto con María Magdalena. Antes de darle la palabra a ellos, quería contar, o sea, yo del libro elegí una frase, es como, o sea, esa frase que da en el punto, que hizo como una diferencia. O sea, hay un montón de frases y de párrafos y de capítulos que me parecieron que estaban muy buenos, que algunos me parecieron enigmáticos, otros más esclarecedores en términos de los conceptos psicoanalíticos, pero esta es la que elegí, y está en el capítulo Adormecidos, en la página 53, y dice así: el problema es, como indica el poeta, no que tengamos sentidos que apacigüen o incluso ayuden, no que las metáforas que nos provee el discurso amo no sirvan, sino cómo seguir escribiendo, pensando, sintiendo, cuando la realidad construye metáforas más fuertes que la poesía. Esta última parte es una cita de La religión de Hölderlin, de Javier Garaz. Y si bien entiendo que en el contexto en que está puesta esta frase apunta más a una dificultad o un obstáculo, yo lo tomé por la vía de la posibilidad, ¿no? Incluso de la proeza o de un llamado, y me acordaba
Hace poco estuvimos conversando en una charla sobre editoriales, estaba María Magdalena, ahí, y ella dijo una cosa que es esto. Una metáfora banal, pero quizás ilustrativa, sería decir que la escritura es empeñarse en regar el pequeño brote milagroso que surge en tierra árida. Y entiendo que en un momento como el actual, hacer psicoanálisis, así como escribir y lidiar con el propio adormecimiento, con nuestros muertos, conlleva algo de valentía y proeza. Bueno, esa fue mi introducción. La noté también, en caso yo, sí, la había cortado. Bueno, empezamos con Susana. Muy bien. Buenas noches a todos, buenas tardes, noches. El gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por venir y, por supuesto, gracias al escritor que tenemos aquí para presentar su libro. Bueno, agradezco a Centro Freud por haberme invitado, por tener esta elección, que no sé si será muy alentadora, pero bueno, es la elección. Yo soy lega en asuntos psicoanalíticos, pero me encantó conocer este libro, me encantó leer. Sí, en realidad, uno, como dijo hace un ratito Pía, uno dice sí, y después dice, ¿por qué hice esto? ¿Por qué a ver, ¿qué hay esto? Bueno, me encantó, me gustó. Me pareció un libro digno de ser presentado, leído y releído. El título me produjo efectos diversos: inquietud, curiosidad, un poco de miedo. Pero cuando hice la primera lectura descubrí en los epígrafes cierta complicidad con Nicolás. Los nombres de Juan L. Ortiz, Helderlin, Eugenia Almeida, Claudia Massini, Paul Celan, Chantal Neillat, Roland Barthes, Úrsula K. Le Guin, Santiago Loza, David Fenquinos, algunos citados en el texto y otros en los epígrafes, dieron el puntapié inicial para menguar mi temor a enfrentar un discurso ajeno a mi competencia lectora. Claro que descubrí muchos otros. María Magdalena, coeditora de Furia, ya lo voy a conocer. El propio interlocutor de Nicolás, Javier Galarza, Vincent Desprez y, por supuesto, Jacques Lacan, bibliografía ineludible, y un psicólogo cuya profesión, comillas, tolera mejor al ejercer el psicoanálisis, según dice en la hoja de presentación del autor. Las referencias mencionadas urden un tapiz polifónico cuya trama, sostenida por el autor, implica síntoma, trauma y muerte como disparadores de escritura. Los propios vicios de mi profesión me llevaron a auscultar la organización del libro, que se expande en una introducción con un título sugerente, El instante, epílogo de la coeditora, Criaturas de pérdida, y en el meollo una propuesta de diálogo que me recuerda a Rayuela, ese modelo para armar de Julio Cortázar, que evoco con cariño y un poco de nostalgia. ¿Quiénes dialogan? Y aquí el nudo que enlaza cada capítulo. La muerte de Javier Galarza, el acto de desprenderse de sus escritos para dejar solo un diario, no personal sino registro de su labor como analista, motivan el deseo de continuar dicha tarea a modo de seguir un diálogo suspendido por el escándalo de la muerte. Esto realiza Nicolás, y a esto se refiere lo que sucede cuando despertamos los muertos. El autor convoca otras voces para dar sustento al diálogo, en especial la mencionada de Pré-Massen, cuyos libros abren interrogantes que descolocan lugares comunes, como el duelo, desfamiliarizan los discursos de dominación y se preguntan cómo continuar con los interrogantes que ha dejado abierta la irrupción de la muerte, suspendiendo la conversación, la conservación del otro. De algún modo, autorizada por Barthes, pues su especialidad fue anotar en los márgenes de la página y a modo de memoria las asociaciones que se despiertan en la lectura, me dispuse a entender qué forma de potencia interpretativa tiene la narrativa psicoanalítica. Leer, siempre lo que encuentro en la escritura, y cita Nicolás a Eugenia Almeida, lo que excede a lo enunciado. Leer lo que excede a lo enunciado. Se puede tejer otro
puedo hacer con lo poético, con la ficción, con la nueva narrativa? Tal se pregunta Nicolás. ¿Implica la nueva narrativa una transformación del lenguaje? ¿Qué es la diferencia de la poesía? ¿Qué significa despertar a los muertos? Dijo a los lectores emprender su propio camino. No tengo el usufructo de la palabra, cito, y menos con este libro que nos afecta e ilumina rastros insospechados. Con este fragmento de una prosa poética de Javier Galarza, El muerto convocado por Nicolás, que cito como cierre o comienzo de otras preguntas. Leo el texto, final del texto de Javier Galarza. En un viejo libro llamado El Kybalión, solía leer los principios del hermetismo, uno de cuyos axiomas dice: como es arriba es abajo. Esta ley ha sido citada por revistas de divulgación para contar que las células humanas emiten un máximo de luz antes de morir. La primera vez que tuve miedo, busqué una voz que me devolviera el hilo de una narración, cualquiera que fuera. Freud relata una escena donde un niño, en la oscuridad, le dice a su tía: tía, háblame, tengo miedo. ¿Pero de qué te sirve si no puedes verme? Hay más luz cuando alguien habla. Gracias. Lo que me decía, lee despacio porque al galope. Bueno, lo pueden releer ahí. ¿Ah? Lo pueden releer. Para darle tiempo a Nicolás. Sobre todo. Bueno, yo no te voy a dar tiempo. Tengo mucho. Traje a mis amigos para conversar, todo acá. Bueno, un poco ya conversábamos previamente y lo maravilloso es que algunas de mis preguntas vos le diste un ensayo de respuesta. Saberlo. Te decía que además de ser un libro precioso, es un libro muy, muy bonito, con una dosis exacta de razón y pasión, ¿no? Con un recorrido vastísimo por la obra de Lacan, desde el 55 hasta el 70 y pico, pero todo eso con mucha pasión, con mucho sentimiento, con mucha poesía. Me afectó particularmente, lo leí 2 veces y ya iba a emprenderlo una tercera y dije basta, soltar eso, que sea como sea. Por algunas afinidades en los encuentros con otros que fueron significativos, porque bueno, todos tenemos nuestros muertos, más o menos cercanos, lejanos o significativos. Yo extraje algunas cosas porque no sé hablar muy bien, entonces prefiero escribir y leer. Comenzar con algo de Javier Galarza. Hay que descongelar el lenguaje para no dejarlo morir en un aforismo. ¿Me pareció? Todo ahí. En la segunda lectura del libro, ¿no?, recordé algo que leí una vez en Carmen González, estaba, que hace un comentario del seminario aún de Lacan sobre el amor y trae una cita de Rimbaud, que es esta y que fue así. Esto es: un golpe de dedo sobre el tambor descarga todos los sonidos y comienza la nueva armonía. Tu cabeza se vuelve, el nuevo amor. Tu cabeza gira, el nuevo amor. Esos son mis epígrafes. Y cuando te escuchaban, no sé si será tu caso, pero yo tengo una cierta dificultad con la escritura. Lo conversábamos cuando hice el curso de edición con vos. Entonces, en general, el epígrafe es como un empujoncito, ¿no? Como el que dice vamos, igual. Esos son mis epígrafes. Me encantó porque empieza así el libro. Javier Galarza murió un 24 de julio del año 2022
o el lunes 25 o el martes 26. Así de extensa, así de imprecisa fue su muerte. Como en su vida, siempre lo rondaba un misterio que no sabría cómo decirlo, un saber que nunca será suficiente para el decir de la muerte. En algún momento advertí que este libro no tiene índice, ¿no? Ahora que lo leo y lo digo, es impreciso. Y también que propone una lectura libre, ¿no? Entre comillas, como la asociación libre, que también es entre comillas. Sin embargo, hay un deslizamiento desde lo literario al psicoanálisis que comienza en un punto a partir de la pregunta: ¿cómo saber lo que nos mantiene vivos? La insistencia de los muertos puede despertarnos y hace posible que nos interroguemos sobre nuestra experiencia, sintiendo a la poesía. Así comienza a entretejerse la trama entre literatura, poesía y psicoanálisis, que nada tiene de abrupto, nada tiene de obligado, es un suceder al que se consiente. No soy escritora, no tengo un gusto especial por la poesía, lo digo con vergüenza, temor y como algo inevitable. Hay en la poesía como una discontinuidad para la que todavía no estoy preparada, ¿no? La leo, alguna la disfruto, pero las lecturas mías son orientadas por el azar y el capricho, lo que pillo, y si algo me distrae me voy para ahí. Entonces yo decía, ¿cómo me siento a conversar con dos lectores y dos escritores voraces? ¿No? Yo me voy. Me vi tentada de hacer bien tus palabras, ¿no? De apropiarme de ellas y decir, bueno, a veces, cuando no se tienen palabras, el silencio dice. Y entonces, callar. Pero fracasaba la conversación. Te mataron. Claro, además que vos, por suerte, después decís, el silencio no es el punto final de las cosas, sino la continuidad de lo que se dijo. Entonces, algo voy a decir hasta que llegue el silencio. Sostener una pregunta, ¿es sostener el silencio? De ser así, sería el silencio de quien está llamado a responder. Acto que en ocasiones corresponde a un analista, pero en una conversación, el arte de la misma estaría más del lado socrático, ¿no? Que la respuesta sea una pregunta relanzada. Entonces, algo que escuché o que leí, no importa, pero que dice esto: no es lo mismo responder que dar respuesta. ¿De eso se trata? Para el caso, ¿qué cosa curar? ¿Y por dónde empezar a curar? Abrir se abre, pero ¿cómo cerrar la herida? Esa pregunta relanza otra. ¿Cómo continuar una conversación? A partir de lo que el otro leyó, lo que quedó sin leer, lo que aún nos queda por leer. Uno de tus epígrafes parece acercar una respuesta al modo de una invitación. Hoy lo ético es asumir que uno no sabe tantas cosas, que es mejor en este tiempo no conformarse con respuestas fáciles, sino abrir más preguntas, moverse, intentar salvar algo. Esto es de Javier Galarza. El mismo que, según nos contás, estaba tan convencido de que su labor en la preparación de un libro, el de la religión, el mismo que estaba tan convencido de que su labor había terminado, como yo, de que teníamos que seguir dialogando. Lo que decís a continuación me provoca una pregunta. Decís: la decisión quedó de mi lado, el diálogo no. Sigo conversando con Javier. Y ahí la pregunta. Lo propio. ¿Qué será? Pareciera que no es posible sin una cierta extracción de qué. Leo a los demás hasta volver los otros.
Este afán de apropiación incluye mi propia parodia, dice Villanueva. Me detuve en la palabra apropiarse, quizá porque es tu pregunta y fue una clave de lectura. Lo propio, ¿qué será? A lo propio. Darle otra propiedad al pasarlo por un análisis, por la lectura, por la escritura. De hecho, nada que de esto que escribí es mío de alguna manera, ¿no? No lo escribí sola. Le contaba un poco a Belén que digo, bueno, a ver, tengo que hablar de un libro de un autor que conocí a raíz de la lectura de Cuando despertamos los muertos, de Javier Galarza. Entonces me puse a buscar y bueno, y leí Pizarnik, no la había leído nunca. Tenía así como una cosa de que hay que leer, ¿cómo no vas a leer Pizarnik? Yo no la leí. Y ahora la leí y dije, wow, la leí por cómo Javier habla de ella, ¿no? En esto, La perfecta desnudez. Es un libro también precioso, Conversaciones de María Magdalena, Javier Galarza y, nunca me lo acuerdo, Leonardo Leibson. Bueno, entonces escuché un reportaje que te hicieron, leí la presentación de tu libro en Cajama, o sea, fui como, ¿no? Tac, 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 y de todo eso, como entrando en un clima, y bueno, y apropiándome de algunas cosas y eso, viendo de qué va la mano. En la página de las furias, leo a Javier Galarza. Quiero escribir mis imposibilidades con furia y deseo y un poco de amor en este mundo. ¿Quién lo dice? Y un poco más allá. ¿Importa? En las furias, algo del amor se puso en juego y pasó al deseo mediante el goce de la lectura y la escritura. También la apuesta que algo de la nominación se rompa. Autores que rompen los géneros, te escuché decir, ¿no?, en una conversación. Lo que hace difícil nominar. Y ahí la nombras a Carmen González Aguas. Y decís que si bien es psicoanalista, también es el testimonio de una analizante, una historiadora, una psicoanalista. Y yo inmediatamente pienso, por ejemplo, en Germán García, escritor y psicoanalista, por supuesto en Lacan y su estilo poético, gongoriano. Entonces me pregunto, ¿y qué pregunto? Y algo responde Susana. ¿Es que hay una manera psicoanalítica de escribir? ¿Algo como un estilo? ¿O acaso no es posible escribir, decir el psicoanálisis si no es de una manera poética? Entonces pienso en esa utopía a que nos convoca Lacan en su seminario sobre la transferencia. Tu libro me encontró leyendo ese seminario y ahí me encontré con esto que inmediatamente me llevó de nuevo, ¿no?, a tu libro. Aquel ser a quien de pronto algún accidente puede hacernos recordar, cuya muerte es lo que nos hace escuchar desde más lejos su resonancia. Aquel ser verdadero, en la misma medida que lo evocáis, ya se aleja. Está ya eternamente perdido. Ahora bien, aquel ser es igualmente, sin duda, el que tratáis de encontrar por los caminos de vuestros deseos. Solo que este ser es el vuestro. Esto, como analista, sabéis bien que de alguna forma, a falta de haberlo querido, también lo dejasteis escapar en mayor o menor medida. Pero al menos, aquí os situáis en el plano de vuestra propia falta y vuestro fracaso da su exacta medida. Ya la acabo. No, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. Alejandra Pizarnik. Te preguntás por esa belleza que parece habernos abandonado y nuevamente Lacan. Lo bello es la forma de una especie de parto no indoloro, pero con el menor dolor posible, del penoso camino de todo lo que es mortal hacia aquello a lo que aspira, es decir, la inmortalidad. Puedo pensar la escritura como lo que permanece, si alguien lee y la palabra como efímera,
pero está la marca imborrable que puede dejar la palabra en aquel a quien se dirige. Y me parece un buen punto para conversar. De hecho, al final de tu libro, retoma esto, hablas algo de la voz. ¿Qué es lo que más extraña? Cada letra me trae su voz, sus entonaciones, decís. Y pienso si la voz propia está hecha también de una trama de voces. Y si acaso el olvido necesario tiene otra forma. Juego de presencias y ausencias. Maneras de hacer presente aquello que se ausenta. O para que se ausente, tal vez. María Magdalena lo dice así. ¿Cuántas veces se despide a un muerto? ¿Cuántas despedidas son necesarias? ¿Concluye alguna vez realmente esa ceremonia del adiós, como la llamó Simone de Beauvoir? En fin, ¿cómo lograr que se ausente lo tal vez demasiado presente para poder finalmente inventar algo nuevo? La muerte, el síntoma, el trauma no desaparecen, solo pueden ser sorteados por la construcción de una nueva narrativa, de algo otro. La extrañeza ante el síntoma es ya una posibilidad. ¿De qué? De despertar. Y por ese despertar, encontrarnos contingentemente con lo real. Me encantó esa reversión. Eso acerca el síntoma al trauma. La nueva narrativa es como un nuevo lugar construido con los juegos de la lengua, con sus equívocos, que nos despiertan del sueño del discurso común. Discurso amo lo llamamos. Quizás porque a través de él, poseídos por él, buscamos hacernos un lugar, hacernos amar, ser parte de él. No sabemos quién seremos tras la muerte de un ser querido, decís. Habrá que inventarnos entonces. Construir una nueva narrativa. ¿Cómo escribir cuando escribir es una metáfora de una marca propia, de un hacer propio, a veces incluso un hacer sintomático? La persistencia del síntoma regresando a la escena donde lo que no se hubiera querido vivir se vive de nuevo. Cambiar entonces ese lugar. Un empujón hacia un lugar nuevo. He ahí el poder, para mí, de la construcción de una nueva narrativa. Lograr esta trama distinta a la que era. Lograr que el afecto cambie. Allí donde está el peligro crece lo que nos salva, dicen que repetía Javier Galarza. Este libro es una pregunta y corresponde darle la dignidad de lo imposible de responder. Algunas décadas más tarde, quizás, yo pueda comprender ese instante que me ha tocado. Bueno, nada, gracias por el espacio, gracias por estar acá, gracias por acercarse, gracias a la Fundación, gracias por todo el recibimiento y gracias por la lectura. Gracias por la lectura. La pregunta de si hay una escritura en psicoanálisis me parece que se contesta mejor haciendo una declinación diciendo que tal vez en la lectura es donde se juega todo el chiste de la escritura del psicoanálisis. Para mí, leer es escribir. Uno no lee cualquier cosa. Uno, cuando está leyendo, subrayando, cuando está comprometido con lo que se lee, hay algo de la escritura que va guiando la posibilidad de cierto armado, de cierta interrogación y demás. Y entonces me parece que la preocupación es por la lectura, no tanto por la escritura. En la lectura ya hay una escritura y hacen trampa los psicoanalistas. Vos decís que no lees poesía y que no te brindás a eso y te mandaste un par de frases poéticas, ¿no?
voy a decir hasta, ¿no?, que llegue el silencio. No es poesía eso. No tengo nada que ver con la poesía. Una de las cosas que me parece que es interesante, más allá de la escritura del psicoanálisis, es que la cuestión de armar comunidad de lecturas, la posibilidad de que vos hayas podido leer a Pizarnik, es porque hay un otro que te lo muestra de otra manera. Así como quien va a leer a Lacan debe ser muchas veces insoportable, si uno está en transferencia con algunos otros, por ahí se alivian un poco más la cosa. La frase, ese párrafo que leíste de Lacan, hoy yo lo escuché poéticamente, por ejemplo. Entonces, ¿con quién armamos esa comunidad, esa transferencia, esas posibilidades de lectura? Me parece que nos abre, nos nutre a lo que tal vez puede ser nuevo para cada quien, ¿no? Pizarnik es nueva para vos y eso tiene una potencia muy interesante. Y armar esos vínculos no es sin otros, no es sin otros. Por eso Lacan puede ser insoportable o puede ser un enigma muy entretenido y a la vez insoportable. Sobre todo. Siempre insoportable. Él sabía ser insoportable. Él sabía ser insoportable. Lo mismo todos los que se pudieron nombrar. Hay gente que no tanto, hay gente que no se espera tanto. Barthes, por ejemplo, por ahí podría ser más amigable. Y me parece que es un poco como para empezar esto. Yo no me hubiese puesto a escribir esto si no hubiera pasado la muerte de Javier. Y la muerte de Javier, lo voy descubriendo yo mismo, no es la muerte de una persona solamente. O no es la muerte de una persona, como estoy diciendo, con quien uno conversa, está en lazo transferencial solamente. Para mí es la muerte de cierta literatura. Yo no voy a poder recurrir a cierta literatura, no voy a tener quien me diga este o este otro autor. Y por suerte, el libro que nos dejó, que es La religión Holderlin, no era el que yo... donde ¿Estaban con el Artaud? Con el Artaud. Claro. El de Artaud, el de Fermentos, bueno, ese era como en el que estábamos trabajando con María y con él, pero el que había consolidado, el que tiene que ver con atravesar mucho de su obra, es La religión Holderlin. Gracias a que nos dejó ese libro, bueno, pude seguir la conversación, que es una conversación de lectura también, es una conversación de lo que él llevaba en esas lecturas a la potencia del decir. Y me parece que entonces es eso, hay como que sacarse un poco el traje difícil de la escritura, sí, porque puede ser una inhibición, como estar mandado a escribir cierta cosa, y en realidad con la lectura se hace más amigable la posibilidad de decir, que es lo que importa, me parece. Sí. Así que si quieren, como lo plantean ustedes, leí un libro. Totalmente. Y a mí por lo menos me encantaba que iba en esto, ¿no? De ir para acá, ir para allá, a ver dónde estoy, con quiénes estoy, porque para mí era eso, con quiénes voy a estar. De repente leí algo de Javier, a cómo entiende la escritura y el dolor, y su dolor del que vos hablás, ¿no? El dolor por la pérdida de un amor. Y de repente nada, encontraba, ¿no? Un poco lo hablábamos muy tarde también, o sea, reencontrar a Artaud, que había quedado ahí como en el estante de lo ya leído, ¿no? Y su idea del teatro tan cercana a ese pasaje, ¿no? A veces necesario, que es ese infierno, ¿no? Que es un pasaje a veces necesario en un análisis, en la escritura misma. Y era como, eso realmente me conmovía, ¿no? Ver cómo no eran citas ya, porque para mí esa es la diferencia entre hacer conversar amigos, ¿no? Los libros amigos, y citarlos. Hay algo en ese conversar que en un momento hace que pase, ¿no? Que pase el amor, que pase el padecer, que pase... No, ya no es porque, como dijo, no, hay un modo de una disposición
eso es apropiarse. Capaz que de ahí salió Bueno, pero- lo que Eso es decís, que es una- apropiarse, pero está- eso es lo está- que Eso es es apropiarse, claro. absolutamente, ¿no? Hacerlo cuerpo. Esto de... Exacto, es lo que estás diciendo. Me parece que la cita a la que tanto estamos acostumbrados en lo académico es seguir sosteniendo, como hiciste así, un otro. Claro. O sea, estoy citando, estoy trayendo, pero le estoy diciendo al otro lo que estoy diciendo. La misma cita, pasada por el cuerpo, es mi escritura, porque de repente empiezo a hacer que ese párrafo, esa oración, tenga otro valor. Y eso es lo que me parece que es valioso. Es difícil de hacerlo en el sentido de que uno siempre se está dirigiendo a algún otro, y más cuando uno está en el ámbito de lo académico, universitario, o ciertas cuestiones políticas del psicoanálisis o de donde sea, porque no es solo del psicoanálisis. En el armado de cualquier tesis, de cualquier carrera está eso. Pero bueno, desprenderse de ese otro como para decir algo propio, hay que hacer ese caminito donde por ahí la cita es la misma, pero si te pasó el cuerpo, cuando la encajes en el texto, no está los ojos del otro diciendo, sino que está uno diciendo ahí. Totalmente. Yo pensaba, cuando yo debo confesar, que al principio me costó el libro, No, me costó la no tenés que contar. me costó la forma de... Hay un montón ahí para la ver. No, Después fíjate. viene la parte buena. Ah, bueno, está bien. A ver, lo A mí también me personal, costó, ¿eh? la primera parte, me costaba el modo, la forma. Ah, sí, me dijiste, te es una dije. escritura, sí, sí. A mí me complicaba. También debe ser esto, no estoy acostumbrada a leer psicoanálisis escrito de esta manera. ¿Vos decís que es psicoanálisis? Sí, para mí sí es psicoanálisis y es literatura. ¿Sí? No, de hecho, lo hablábamos también con Alejandro, que estuvimos citando en un montón de momentos en Sí, esta entramos semana. así en un clima sepultiano que aparecía por todos No, dejar de lados. pensar en el libro de salud y de ser otro día en un curso que estamos dictando en la fundación. La manera de transmitir los conceptos, estoy acostumbrada a leerlos de manera más dura en otros textos, en otros escritores que también me gustan, ¿no? Pero la forma de transmitirlos y de poder entenderlos y de sí, están masticados, están usados. Pasados por el cuerpo. Sí, sí, y bueno, nada, eso, después ya me recontra enganché y cualquier cosa que veníamos hablando, sea de literatura, sea más del psicoanálisis, se me aparecía el libro, digamos, para mí me súper gustó. También me lleva a otras lecturas, a seguir. Sí. O sea, es psicoanalítico, yo tuve una supervisión con Alejandra. Por empezar. Hace como 2 meses, Sí. no estoy exagerando, y ella me lee una cuestión respecto al síntoma. Que el síntoma empiece a ser como extraño, a incomodar. Y lo leyó en el libro. ¿Sí? Sí. O sea que es psicoanalítico. Le puede servir al psicoanálisis. Totalmente, así que sí. Y volvamos un poco al índice, porque vos lo señalaste, a mí me pareció muy interesante que no tuviera índice, justamente por este juego que el lector puede ir haciendo, uno puede ir leyendo, saltando, No hay y armando. ni bibliografía. Mi No. bibliografía. No, y no hay popes tampoco, eso me encantó. Claro. No, son Popes. popes. O sea, no hay. Bueno, yo me asombré que citara, por ejemplo, a Eugenia Almeida, porque muy pocos conocen en Salta la escritura de Eugenia Almeida, que les asegura una excelente escritora cordobesa, maravillosa. Cuando descubrí el nombre de Eugenia Almeida, no la conozco. Más que una vez que había una marcha, en estas marchas del 24 de marzo, con la tele, pero no la conozco muy bien, pero he leído sus libros. Entonces la conoces un poco. La conozco por libros. No, la recomiendo. Bueno, pero volvamos a esto. No hay índice, no hay bibliografía. Uno está liberado de esas sujeciones. Ese discurso amo, ¿no? Que vos decís, el discurso académico, que yo le he parecido tanto, de hacer esos papers y uno tener que citar y que
y de pronto sentir como que uno está perdido en la maraña de las citas. Acá no se pierde Nicolás. Bueno, a ver, contame un poco de esa edición. Creo que acá está también, que yo quiero conocerla. Ay, por favor. No le pusimos una silla, mira, Sentate. Claro, En el VIP de fumador. lo de esa parte tenemos derecho a fumar. Bueno, pero entonces si ya se dirigió la pregunta a la Sí. escritora. Bueno, igual fue una decisión tuya, la de no poner índice, no poner bibliografía, por supuesto estoy de acuerdo, ¿no? Me parecía que era un libro que se podía permitir esas libertades y que además, justamente, ¿no? Planteaba una no sujeción a este discurso amo que está tan presente en lo que él plantea en el libro. Entonces, era permitirse esa libertad y también era un posicionamiento. Que no hubiese índice, que no hubiese bibliografía, que no hubiese determinadas citas, ¿no? Que uno podría esperar dentro de un libro de psicoanálisis, de estos popes, que pareciera que inevitablemente tienen que aparecer, porque son esos otros a los que uno se dirige generalmente cuando se escribe en psicoanálisis, ¿no? Pareciera que si no está esa cita, entonces no estás escribiendo psicoanálisis, más o menos. Totalmente. Y que no haya índice no quiere decir que no esté orientado. Digamos, ¿no? Pensaba en tu índice, ¿no? O sea, lo que he podido leer y lo que han conversado, parece que está bien orientado a dónde va, digamos, ¿no? Que es lo que va a un lugar donde solamente es un lugar, no hay nada para llegar ahí, ¿no? Eso me parece que está muy bueno. Para mí sí hay un indicio más que un índice, una sospecha, que son distintas apuestas. A mí me gusta la escritura que tiene varias capas, o sea que uno se puede brindar a encontrarse con algo y después está el efecto lúdico de encontrar otras cosas. Y hay un índice en el sentido de que hay un recorrido de un caso clínico. O sea, hay todo lo que va uniendo todo el libro es el recorrido de un caso clínico, y un caso clínico que está pensado adrede para que la escritura de ese caso ocurra desde un diario íntimo de un analista que está muerto. O sea, que incluso habla de posiciones históricas, de dónde dar cuenta para poder decir un caso. También es una nueva forma de relatar un caso porque es la parte literaria de todo este asunto. Entonces es como una forma de nombrar el caso de otra manera. Pero me parece que no hay índice porque toda escritura para mí es necesaria de pasarla por el cuerpo, y hay un efecto lúdico en muchas de estas cosas. Entonces me aburriría horriblemente si pongo un índice y no puedo jugar en eso que está escrito ahí. Y bueno, eso va haciendo que sean propuestas políticas, pero principalmente porque me parece que toda escritura es importante. Y si me permiten jugar, hasta legales pondría alguna cosita. Pero bueno, me parece que es importante también como encontrarse con otra cosa. Y eso tiene que tener cierta lógica. Y esa otra cosa, bueno, por ahí en este libro ameritaba que no hubiese índice. La biografía es otra cosa también que me parece que es. Si ya hay notas al pie, y en la nota al pie está bien citado, que vaya atrás es más, a mí me parece, perdón, es una forma de mostrar cuán larga la tengo. Entonces no me parece. Has demostrado en el libro cuánto lees, ¿no? Has demostrado en el libro cuánto lees. Pero no ha mostrado. Claro, Pero no mostró. No he hecho ostentación. A mí me pasó con el libro, bueno, ya vamos a llegar, ya me va a contar lo que es la nueva narrativa. Ya vamos a llegar a ese momento. Ya me va a decir la Ya me nueva va a decir, narrativa es. me va a decir la posta en algún momento, ¿no? Entonces, enganchado, por eso de índice, o sea, yo iba en ese camino, yo sentí eso al leer, mira, bueno, voy, me está llevando. Y resulta que en cada estación, por así decirlo, él ya me estaba diciendo lo que... Pero eso lo puedo hacer después, digamos. Por eso, a mí, pero está buena la observación, no me sorprendió que no tenga índice, esas cosas no.
Porque ella te va diciendo, y vos ves cómo jugás con eso. Yo no podría arrancar en el último capítulo, por ejemplo, pero después de haber hecho el proceso, el viaje, la lectura, ahí sí puedo ir jugando. Me parece eso lindo del libro, que te permite eso. Pero si le estás buscando la orientación, el camino, podés encontrarlo, pero es más lindo el traverso. Eso es lo que me pareció como... Está bien lo que el dice, libro... me parece como que es también eso, hay un recorrido, hay un camino planteado, se puede entrar por distintos lados. Yo no lo recomendaría, pero me parece que eso que vos decís también hace que eso pueda ser hecho luego, ¿no? Y el efecto, por eso te costó al inicio, y a mí también me costó. Soy sincero, en todo lo que es la introducción yo dije, esto es un bodrio, es como que estaba como demasiado condensado, pero lo tenía que decir así. Y sin embargo, bueno, a mí también se me resignificaba, bueno, está bien, lo tenía que decir así, avanzamos un poco, se hace un poco más liviana la cosa, y ir diciendo en cada una de esas, como lo dice él, ¿su nombre? Mariano. Como dice Mariano, me parece que es un poco algo que la escritura fue proponiendo, que hubo, a mí me gusta que los libros empiecen livianos, en este no lo logré, como que empiecen liviano, como que te acerquen a lo que se va a ir diciendo, y después se fue logrando. Bueno, entonces me tuve que bancar que pudiera pasar eso, que alguien lo lea y diga, no Lo dejo nada, acá. lo dejo acá. Pero bueno, En otro momento lo leo. es una apuesta también. Sí. Y esto de la nueva narrativa, ya que trajiste lo del caso clínico, me parece que es eso, digamos, o sea, una nueva narrativa. Uno cuando va a un análisis, digamos, quiere, claro, algo de esa narrativa, ver si algo de eso cambia y con eso se cambia la vida, digamos, ¿no? Por eso, en esta institución de psicoanálisis, hablar de comunidad de lectura, parece que está buenísimo, porque no se trata de o analistas o no analistas, o profesionales o no profesionales, o psicólogos, no, somos todos lectores, digamos, y ahí está buenísimo para leer es lo que hacemos, leemos la realidad, leemos nuestra vida, leemos libros, leemos de todo. Ahora yo preguntaría algo, Nicolás. La cuestión esta de duelo. Se habla mucho, hay muchas citas en torno al duelo y cómo se lo entiende, ese sentido común, hay que hacer duelo, las etapas del duelo, papá. Y de pronto acá aparece la nueva narrativa, aparece como una sustitución de esa figura tan mentada y tan trillada que es el duelo. ¿Cómo Yo prefiero hablar de los muertos. Prefiero hablar de los muertos, no del duelo. Porque, bueno, un poco orientado también por Desprez, ¿no? Que hay libros muy hermosos que han salido de la salud de los muertos, o ahora no lo leí, el último que salió, Muertos a la obra. A mí me orientó un poco también eso, de dejar de hablar del duelo, porque el duelo está muy tomado de los discursos donde, no sé, cualquier persona que trabaje en una empresa o cuestiones así, le dicen que en 15 días tiene que elaborar su duelo porque tiene que volver a la producción. No sé en qué país ahora dictaminaron un día que no vayas a trabajar por el duelo de una mascota, por ejemplo. Un día, se declaró como eso, bueno, está bien. Y el criterio psiquiátrico, la medicación y toda la cuestión tiene un plazo, eran 2 años y se fue agotando, entonces si vos pasaste de ese plazo, va a haber una medicación que se te meta y vos vas a estar, y si toda la sociedad está metida en eso, obviamente yo me voy a sentir incómodo si me desperté con la voz de un ser querido, porque entonces voy a pensar más que es una alucinación y no algo que emotivamente me atraviesa el cuerpo, y no tengo por qué ponerle ese significante. Entonces, lo que a mí me parecía muy potente era poder salir dentro de lo posible de todos los discursos hegemónicos que nos dicen cuánto tiempo duele lo que duele, cuánto tiempo más, y aparte, porque hay que ser sinceros, a nosotros nos pasa que yo a Javier Galarza
acababa de fallecer y nos fuimos con las Furias a hacer una pequeña presentaciones de libros y me lo encontré, o sea, el presentador era canoso, con los pelos así revueltos, y de repente lo vi a Javier, me pegué un susto bárbaro, pero me lo encontré y uno le pasa eso, le pasa que se encuentra con, ¿sí? Lo último que se pierde es la voz, no sé, me parece que también está la cuestión de los olores, hay olores que vuelven, como la cuestión de la infancia, y están tejidos, o sea, Y la sensación de presencia, de lo eco, esa sensación que no te la explicás, que estás caminando, la sentís y decís, y haces así, mirás para el costado y hay alguien ahí más o menos parecido, o sea, o citas miles de situaciones. Y no hay ni que convocar a los fenómenos paranormales, ni que, no, hacer como, lo que pasa es que no hay discursos para alojar la posibilidad de que eso ocurra sin patologizar a la gente. Entonces me parece que también, y yo sé que como somos presas de los discursos, no es que va a venir la comunidad y va a decir, ahora pensemos todos más livianamente a nuestros muertos, habilitemos que si escuchamos voces no son alucinaciones. No, pero cada quien puede un poco llegarse a decir, bueno, ¿sabes qué? Psiquiatra, sí, sigo conversando con mi muerto y no es por eso que estoy alucinando, sino porque estoy extrañando, disculpame. Un poco... Sí, no, les pregunto para que conversen. ¿El psicoanálisis no se vuelve también un discurso amo cuando toma muy al pie de la letra la lectura freudiana del duelo? Digo, cuando se plantea que tiene que haber un sustituto del objeto perdido, ¿no se vuelve también un discurso amo? Bueno, vos lo decís en el piro. Bueno, no, por bien. Claro. Gracioso. Yo lo dije en esos términos, lo dije en esos términos porque vos estás hablando de la psiquiatría y en ese punto no nos alejamos mucho de lo psiquiátrico, digamos. Quizás el psiquiatra plantea un plazo determinado, con las etapas del duelo, con la medicación de por medio, pero hay un punto de contacto. Bueno, ahí yo no sé si lo dice como deber o como posibilidad. No estoy segura de que Freud diga debe haber, sino como la posibilidad de la sustitución, no del cambio, del olvido ni el abandono. Pero también hay una cita, La metáfora que trae. donde hay recuerda la muerte de la hija Freud y sustituye eso que había dicho, ¿no? Hay una cita ahí también en el libro. Por eso, como un imperativo. Para mí se amo con la diversidad de publicaciones que dicen que esto es psicoanálisis. Yo siento que eso, el discurso psicoanalítico se hace amo cuando hay tanto, bueno, un poco de eso está en el esfuerzo de poesía, tipo cuando está por todos lados el psicoanálisis, de alguna manera a mí se me hace que el psicoanálisis se hace un poco amo, discurso amo, cuando está por todos lados, diciendo es esto, es esto, es esto, es esto. Ya no está la poesía, ya no está la literatura, ya no está lo oracular, que decía Miguel. En ese sentido, digamos, para mí sí el psicoanálisis se hace amo, en ese sentido. Pensando en esto que decís, María, a mí me sorprendió bastante encontrar en realidad lo otro que citar respecto de la muerte de la hija, aparte me pareció tan conmovedor. Así no se puede leer. Córrete tu propia cola. Me parece, no. Cómete tu aceite. Me parece que decirlo en términos de imperativo, no, porque también tendría que ver con la manera de. No, con la manera de leerlo, ¿no? Cómo uno lee aquello que dijo Freud, digamos, en ese sentido. No entiendo que en ese punto sea imperativo. Pero sí que hay una vuelta más, cuando dice respecto de esto, de la muerte de la hija, que le escribe una carta a otra persona y dice, sabemos que permaneceremos inconsolables y nunca encontraremos un sustituto. Claro, pero eso está parte de una carta, parte del texto freudiano por excelencia para pensar el duelo es de la melancolía. Esto que él
digamos, la teoría del duelo, la teoría Está en el está en la melancolía, y ahí lo que se propone es la institución, quizás no, aún como posibilidad, ya como posible. introducir esa posibilidad me parece que a todos nos lleva sin duda. Igual toquemos el hueso, ¿no? Porque la cuestión es... Sí. Siempre me Yo topaba. quiero hablar de la trampa de Nicolás. El Toca el hueso y después yo. Toquemos el hueso. Freud, Lacan, los que tengamos más cercanos. Sí, Freud dice esto. Freud dice esto y lo afirma. Y en ese sentido el discurso amo no es Freud, es hacer con eso que se dice. Freud dijo esto. ¿Dónde está la potencia del psicoanálisis? En que deja de decirlo. O sea que hay algo, es discurso amo hasta que de repente en cualquier psicoanalista le encuentra, como vos le encontraste en esa carta y lo trajiste, la posibilidad de que también diga otra cosa. Y eso está en la clínica, en el consultorio y en la lectura de los textos. Ahora, si no nos permitimos que diga otra cosa, vamos a decir, Freud dice esto y nos vamos a pelear. Lacan dice esto y nos vamos a pelear. Porque eso es lo que hace que el discurso amo perviva. Decir que siempre dice esto y que no hay posibilidad. Ahora, la relectura, que es lo que hizo Lacan con Freud y demás, hace a la lucha, porque muchos van a decir no es así, pero a la posibilidad de que se diga otra cosa. Y esa es la potencia del psicoanálisis. Para mí, el psicoanálisis vive cuando emerge la otra cosa, en el discurso del paciente, que está diciendo el paciente cuando ocurre un fallido, cuando ocurre algo que está tomado, todos somos hablados y el paciente viene y es hablado y de repente aparece algo distinto, bueno, ahí está el psicoanálisis, en esa posibilidad. Y con Freud lo mismo, y con Lacan lo mismo. Ay, si vos me entraste a la trampa, puede ser que yo haya leído más, es posible, pero a mí me llamó mucho la atención las tipografías, ¿no? De lo que era tu relato a lo que era el relato de los casos, esta novela, esta, ¿no?, historia. Y bueno, y ahí uno iba, bueno, Javier, bueno, ¿no?, Nicolás, tal. Y hacia el final ya no se sabe, ¿no? Has leído bien. Bien, tramposo. Hay sustitución, entonces. Hay como un deslizamiento ahí que me pareció fantástico. Yo digo, estoy leyendo, a ver, no, ya me perdí, volví. No, desde acá hay una trampa, ¿no? Y con la misma topografía empieza la voz de Nicolás, ¿no? Bueno, Es está precioso. bueno lo que decís porque en ese sentido lo propone como nueva narrativa, eso es lo que entiendo. Y si es una nueva narrativa y si tiene algo que ver con la cuestión de lo metafórico de alguna manera, hay sustitución, ¿así sería? En ese punto se puede hablar de una Sí, que no es chau, chau picho, muerto. vení gatito, ¿no? Es así como una cosa que sucede. Por eso lo decía, sucede, ¿no? No es, claro, ni siquiera se puede obligar, ¿no? No es que digo, bueno, a partir de ahora, ya está, ¿no? Mi vida tiene... Ni Pero sabes. sucede si hay algo del cuerpo comprometido en el sentido de la emoción. Totalmente, sí. Una Sí. paciente a mí me enseñó en el Borda, yo trabajé muchos años en el Hospital Borda de Buenos Aires, y esta era la madre de un paciente que se atendía por consultorios externos. Y lo que me enseñó esa paciente es que durante 10 años que había fallecido esta persona, nunca lo había duelado, llorado, dolido y demás, lo tenía muy presente. Y hubo algo de la posibilidad, o sea, uno diría, ahí hay un duelo patológico para ciertos cristianos. Hubo algo de la posibilidad de que se pusiera a hablar de eso, que lo decía de muchas maneras distintas sin decirlo, para que ella pudiera ir por primera vez al cementerio, se encontrara con que no podía llegar a la lápida, pero podría llegar al árbol ese. Que en ese árbol se refugió porque hacía un sol inmenso y se estaba calcinando, pero y ahí lloró. O sea, en ese punto que son cosas tan sabidas, el llanto, esto, bueno, hay algo del afecto que si no ocurre, no sé si se puede pasar de una cosa a la otra. Y ahí está el cuerpo, me parece. Hablamos mucho, pensamos mucho más, pero la posibilidad de poner el cuerpo en el sentir, bueno, es otra cosa. Y esta persona durante 10 años pensaba.
pensaba, lo cual hacía muy difícil que se conectara. Tampoco es que se puso a llorar 10 años más, no, pero ahí ocurrió una marca que tampoco es eso, bueno, ahora sentí, y entonces viene todo el discurso New Age y así, entonces ahora sentí la pantufla. Sí, bueno, por ahí no la siento la pantufla, ¿no? Como hay algo que no me estoy conectando con la tierra. ¿Qué tierra? La tierra que tengo en la biblioteca. O sea, hay algo que también... Pero son discursos, sabemos, que van pasando y si no sentís de tal manera, no estás conectado con el chakra y por ahí... ¿Cómo puede ser? A mí eso me pasaba con la pizarría. No, eso. ¿Cómo puede ser que no la hayas leído? Pero si es la... Bueno, no. Y me empaco, ¿no? Por eso dije lectura caprichosa. Me empaco y no la leo y chao. Hasta que un día... ¿no? Bueno, igual la Pizarnik la leíste, porque leíste a claro. vos, porque Bueno, leíste a Lacan, sí, porque totalmente. Sí, había una sí. con quien trabajé mucho, una gran poeta, que me decía si tenía que leer el Ulises, porque yo he hecho un libro sobre Deconstruyendo el Yo de Lacan, ese libro. Entonces me decía, leo el Ulises, no lo había leído. Y digo, no lo leas, porque vos ya lo leíste el Ulises en tal autor, en tal otro, en tal otro. O sea, el juego del Ulises te lo fuiste encontrando así. Si querés, léelo. Yo no lo recomiendo, pero bueno, está... No se puede obligar a la lectura, no se puede obligar a leer, jamás. Hay muchísimos escritores que yo converso con algunos de Tucumán que me dicen, ¿cómo podés leer Lezama Lima? Paradiso. Bueno, cuando tenía 20 años no lo pude leer. Hay una hermosa edición en 12 letras hay una hermosa edición de Paradiso. Pero en algún momento quizás, si no lo podés leer, no lo leas. No es obligación, pero has leído otros escritores donde está atravesado Lezama Lima. El mismo Cortázar, que lo amaba Lezama Lima. Entonces, sí es cierto. Pero eso por ahí en psicoanálisis es lo que nos falta. Cuando uno lee a Cortázar está leyendo Lezama Lima. Y ahora, ¿por qué yo dialogo con los contemporáneos? ¿Por qué los pobres? Porque a mí me interesa la gente que es generosa en su decir. Entonces, muchas veces yo lo que me encuentro con lo que pasa con los pobres es como, te muestro qué leí para que me leas a mí y seguí leyéndome a mí. No te estoy mostrando que a través de Cortázar leemos a Lezama Lima y leemos a y ahí se armó una comunidad de lectura. No, es... Leo a Joyce porque Lacan leyó a Joyce, pero leo a Joyce tal como Lacan leyó a Joyce. No me brindo a Joyce y me olvidé de Lacan. Y de repente estoy en un problema leyendo a Joyce que me llevó a leer a otro y así. ¿No? Hay algo de eso que ¡pac! Es como se tira la cinta y vuelve. Entonces anda a leer, pero volver. Y eso es muy del discurso psicoanalítico, como que parece que abre. Hay una cosa que quiero decir a todos, es que de pronto tuve necesidad de volver a leer a Jiménez, a Los Muertos. Ay, chicos, les aviso que si pueden buscarlo está en internet. Ese sí lo recomiendo. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, Dublinenses es un libro de cuentos con el que cierra es Los Muertos, y hay grandes enseñanzas en ese, primero porque hay epifanías de lo que una forma de escritura en un momento de Joyce para poder encontrarse con la cosa. Aparte es un relato sobre el amor que le da una vuelta muy distinta, y bueno, ahí también está la posibilidad de entender que por más que estemos vivos, también estamos muertos, y la otra posibilidad, ¿cuánto nos influyen los muertos a los vivos? Que parece que no, porque se murieron y no, y al contrario, si estamos leyendo Lacan, no sé cuántos de ustedes lo conocieron en el día, pero... Ahí está mi colega. A mí no me da la edad para verlo con eso. ¿Sí? Yo quiero traer algo que dijo Alejandra recién en relación a esto último que acabas de decir, que pareciera que bueno, la gente se muere y deja de tener, ¿no? O sea, eso también forma parte de este discurso New Age, ¿no? Claro, soltar. Que me pasó algo muy curioso con tu libro, porque esto que decía Alejandra, todos tenemos nuestras muertes, seguramente los que han leído el libro lo han leído acompañados de esos seres queridos que están, pero no están, una cosa medio rara.
Y me pasaba también trayendo esto que de la tipografía de estilo de letra, que cuando leía estos textos, digamos, que tenés ahí, donde hablas de Javier, me invadía o sea, hubo un momento que tuve que parar porque me movía unas cosas a nivel corporal muy complejas, pero cuando leía lo otro, me daban ganas de hecho yo suelo leer en idioma, y esta vez me senté en el escritorio que atrás tengo mi biblioteca, porque cuando llegaba a esas partes iba a buscar otros libros, me acordaba de algunas cosas, y entre esas cosas me acordé de un texto que leí de María Moreno, que escribe a Germán García, y que, claro, eso fue como que me terminó, porque en algún punto, sin decirlo, ella habla también con Germán en ese texto. Un texto cortito, muy lindo, donde se nota esto que también traes vos en este libro, un amor, ¿no? O sea, esto, la relación de amistad que había ahí, el amor, el vínculo que está en todo el libro, ¿no? Y eso me pareció maravilloso, porque esto que vos decís, de hacer pasar las cosas por el cuerpo, tienen que ver un poco con esto, ¿no? O sea, no me quedé en mi propia historia en relación a mis muertos, y al mismo tiempo pude salir de eso a buscar otros libros y a leer otras cosas, ¿no? Porque sí hay libros que por ahí te dejan como muy ensimismados, ¿no? Como muy para adentro, como esto me retocó y queda ahí. Pero en este caso había una necesidad de ir a leer otras cosas, ¿no? De acordarte de otras cosas que habías leído, que tal vez tenían que ver con estas citas que vos nombrás y otras no, ¿no? Como este texto, por ejemplo, de María, o volver a leer este libro de Santiago, Los Nadadores. Nosotros hemos presentado un libro también de Santiago acá, que es reciente, pero también volví a ese texto. Y eso me pareció maravilloso, la verdad. María. Estaba buscando la palabra y era generosidad. Esto de que como que va e inmediatamente vuelve en el psicoanálisis. Creo que Alejandra en algún momento también en alguna conversación o reunión planteó esto de tipo esa generosidad respecto al texto que estoy leyendo, lo que a mí me provocó, y brindarlo. No esa cosa de retenerlo. Y me parece que es un libro que tiene eso, que tiene una generosidad en ese sentido, en el sentido de que manifiesta algo, plantea algo sin mezquindad. Me parece que hay algo de eso también en el libro, y que me parece que el psicoanálisis, si tiene esas trabas, no sé por qué te miro, pero me parece que esa dificultad con el psicoanálisis tipo de los popes, a eso me refiero específicamente, es porque están esas mezquindades y no hay esto de, ¿no?, dar simplemente para que se genere otra cosa. Bueno, este libro tiene algo de eso. Vos lo lees sin índice porque simplemente ahí está dado. Agarrá por el capítulo, que ni siquiera tiene capítulo, agarrá por donde sea. En ese sentido, a eso. Sandra. Estaba pensando, yo no leí el libro. Siempre vengo Ahora lo podés leer. a estas actividades, siempre vengo sin leer los libros, vengo a escuchar, digamos. No, pero un pequeño, no sé si tiene mucho que ver, pero lo debe tener, porque se me venía la sensación de que los psicoanalistas tienen algo de mediumnidad, ¿viste? De algo de medium. O sea, siento que están hablando, si yo me corro de la situación, siento que están hablando a niveles de metafísicos altísimos, y que se abre en un momento para el psicoanalista la posibilidad de interpretar, como se abre también para los medios. Que conozco gente que de golpe, en el proceso de un duelo, por querer conectar o no sé qué, termina haciendo como un cursito de mediumnidad,
y se le abrió toda una posibilidad de ser medium. En el proceso de un duelo, tal vez en ese proceso, esa fue la sustitución capaz de la que ustedes están hablando. Que yo no sé nada, pero entiendo que están hablando de una especie de sustitución. Esta persona se dedica ahora Vos sos poeta, ¿cómo no vas a saber de la metáfora? a la mediunidad. Claro. No sé si todos los psicoanalistas están tan Exacto. conectados. La No. posibilidad de... No, pero hay una traducción, digamos, ¿no? Sí. Hay una conexión con algo que no se ve En el y hay mejor una de los traducción. casos, en el mejor de los Bueno, casos, que es el mundo de cada quien. En el mejor de los casos, despojarse de los prejuicios y de los propios pensamientos, dejar a un lado eso y conectarse con el otro, en el mejor de los y darle lugar a la singularidad del otro. Encima del otro que está tomado por un otro, es un quilombo, pero me parece que en el mejor de los casos, mejor no como esto es lo mejor, como posibilidad. Cuando surge, Claro, como posibilidad. Me parece que es interesante darle lugar a eso. Claramente, como cualquier otro discurso, bueno, hay cierta seriedad, hay cierta lógica, hay cierta necesidad de que las cosas funcionen y por ahí uno se tendría que meter más a ver cómo eso funciona, qué está pasando, qué no está pasando. Pero yo no lo llevaría como que los psicoanalistas tienen ese recurso. Freud por momentos, Jung mucho más. No, es un chiste, o sea, digo, en un punto, ¿no? Me pareció divertido pensar que estaban hablando de Igual eso. el libro, Igual a la lo salud dijo de- Mariano también, esto de que el libro se da Bueno, con generosidad pero- y sin índice, Sí, también me hizo acordar a un relato de un medio, ¿Vos querés una? a donde la- empieza a a la- tener imágenes. pero hay un libro que es A la salud de nuestros muertos, de Desprez, que ella hace un método muy interesante para la escritura y lo toma de una artista plástica, que es, como me quiero meter a investigar esto, cualquier persona que se pone a investigar algo tiene la referencia. Bueno, a ver, ¿qué pasó con el COVID? Voy a leer a Lacan a ver si dice algo del COVID, por ahí no lo digo. Bueno, entonces uno tiene como sus referentes y va a leer esa particularidad. Ella lo que se propuso es, como tengo mis recursos académicos, no voy a ir, porque siempre iría por el mismo lado, siempre diría las mismas cosas. Entonces, lo que voy a hacer es brindarme a tener un tema y decirle a otro, a mí me interesa este tema. Y que el otro lo asesore, el otro cualquier sea. Entonces le recomendaban películas, videos de YouTube, esto, lo otro. Si ella sentía que el otro había entendido el tema que quería investigar, lo seguía. Entonces se encontraba viendo cosas que no hubiese visto, leyendo cosas que no hubiese leído. Y en ese libro se contacta con gente que es medium y demás, y le da un lugar importantísimo a todo eso. Eso es un libro que recomiendo. O sea, como uno, si se empieza a soltar un poco de las cosas habituales de lectura, se empieza a encontrar con otros discursos que hay que ser un poco valiente y también perderle el miedo, no para decir, no una generalidad, pero que hay algo de eso que a uno nos toca y que se puede uno, cuando a mí un paciente me habla de que es medio y yo me puedo convencer de que no tiene una estructura psicótica, lo escucho con mucha más apertura porque entonces entiendo que ahí hay algo que le está pasando, de la cual está dando su testimonio y que tiene que ver con un lazo de los vínculos que tiene, pero la está haciendo hablar desde ese lugar. Entonces me parece que también por ahí se me hubiera cerrado la oreja si no hubiera leído ese libro de Desprez, porque entonces el lugar del medio rápidamente a mí me hubiera parecido alguna cuestión media y no. Entonces me parece que sí, no generalizaría del psicoanálisis, sino la posibilidad de abrir la oreja a la hora de dejar que otros discursos vayan diciendo en las personas que escuchamos. Sonia quería decir así. Y después, Sí, yo quería primero contar un poco de como lectora, y coincido un poco con lo que decía Cecilia. Me parece que es un libro que efectivamente moviliza. A mí, digamos, cuando lo empecé a leer como muy ingenuamente, digo, bueno, a ver, y la verdad que golpea, ¿sí? Es de esos libros, es como que necesitas, ¿no?, hacer a ver de qué se trata esto, ¿no? Eso, primera impresión, ¿no?
Y después, verdaderamente, las partes en las que empieza a describir a esta persona amada, entiendo que es una persona muy querida, muy amada, o que ha sido muy querida, muy amada, realmente me pareció muy bonito, ¿no? No me sale otra palabra, ¿no? Por ejemplo, en la disposición, tomo una escena, por ejemplo, en la disposición de los libros que él tenía, ¿no? Que es algo que de a poco los iba poniendo en el piso, ¿no? Entonces, vos te vas haciendo una idea de qué tipo de lector era esa persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, no puedo decir mucho más porque verdaderamente no avancé mucho más sobre el libro, pero, bueno, también esa es otra decisión, creo, que está bueno que en la vida de esto, ¿no? El poder ir leyendo las cosas de otra forma. Yo dije, bueno, no, o sea, lo voy a leer de a poco, voy a ver cómo la llevo, ¿no? Y me parece que está bueno, verdaderamente no lo terminé de leer, pero bueno, me parece que lo que he leído, bueno, realmente eso. Gracias. Antes de que empezara, alguien del público me dijo que alguien de los que estábamos acá me dijo que le gustó mucho la tapa. Hablaron de la tapa. ¿Vos la elegiste? ¿La eligió María? No, pero me gustaría darle lugar a que levantó la mano y ahí Perdón. Patentar tu sistema de lectura, porque un sistema de escritura, si no entendí mal, me pareció fantástico cómo pensás la lectura como una especie de escritura que además pasa algo en el cuerpo, ¿no? Porque me parece que tiene mucho potencial y a su vez la lectura, que es algo muy individual, sin embargo, vos decís, constituye una comunidad de lectores, digamos. Y yo que no he leído el libro también como esa, sin embargo, digamos, también llegué a algún de Joyce sin que, antes que lo diga Susana, porque me resonaba eso y me resonó mucho también Calle de Dirección Única, no quiero ser autor, pero quiero resumir, pero digo, me llegó también a esos lugares poder escuchar, digamos. Entonces, nada, me parece muy original, muy potencial también pensar en los muertos, no en el duelo, porque el duelo tal vez es matar al muerto de vuelta, ¿verdad? Es lo que, de alguna manera, la sociedad que nos quiere anestesiar en algún punto con algo, es lo que nos propone cómo vincularnos con los muertos. Sin embargo, los muertos están, digamos, estamos en un lugar llamado Salta, que es muy andino en algún punto, en el cual los muertos están presentes todo el tiempo, ¿no? Entonces, me pareció sumamente potencial, rico, importante. Mi biografía también me pega mucho lo que decís, y nada, quería agradecer eso. Igual al muerto hay que matarlo de vuelta, pero no con el arma del que nos provee el otro. O sea, nos dan las herramientas para matarlo de vuelta, rapidito, ¿no? Y nos dan lugares para que el muerto se... Pero también uno tiene que darle un lugar para matarlo. Yo creo que hay una acción que hacer con los muertos. Porque también es eso, ¿no? Porque como que hay una romantización de que un muerto, un ser querido, amado, queda perdura el amor. No, también hay que hacer un acto que podría ser leído como violento, pero que no lo es, que es hacer algo al respecto de esa muerte. A eso me refiero como matarlo. Perdón, pero digamos, la lectura también es revivir en algún punto de Lacan, de gente que ya no está, digamos, ¿no? Un revivir distinto, una apropiación diferente de aquello que no están, digamos, porque de algún punto un libro es un cementerio, si quieres, de cosas ya dicho o pensadas, pero dicho de otra manera, un revivir distinto. Y si no pones el cuerpo, ¿cómo se revive eso? Por eso, digamos, me parece interesante. Perdón. No, sí, está bien. Había alguien. Yo quería agradecer el libro, la verdad que una lectura exquisita, la escritura exquisita. La serie, escritor, psicoanalista o psicoanalista, escritor, editor. ¿Cómo llegamos al editor? Si en la edición, el ser editor o la función del editor es una nueva narrativa.
algunas veces mi síntoma o un síntoma que tengo es la escritura. Entonces, tal vez el editor es una forma de nombrar de otra manera ese síntoma, de hacer al respecto. Creo que en la labor del editor, lo que tiene que ver con incluirse en el mundo editorial, eso se fue mostrando, me fue arrastrando a distintas decisiones. O sea, desde ver libros que me parecían horripilantes porque no se podía seguir la lectura, los libros particularmente de psicoanálisis, hay muchos libros de psicoanálisis, que hubo toda una época que estaban mal escritos, que estaban mal puntuados, que estaban mal, como que no había ninguna labor de ningún editor detrás. A mí me llamaba mucho la atención que eso se pudiera leer, porque yo me detenía, me molestaba a la lectura. Y me incluí en una editorial como para que algo de eso dejara de existir tan rotundamente. Entonces, también cuando me propuse ese trabajo, me propuse que existieran editores, o sea, que se pueda entender que uno escribe, ¿no? O cualquier psicoanalista escribe y demás, pero no está solo, diga, produjo un libro. No, hay un otro o hay otros que puede ser nombrado como editor, editora, que puede acompañar y que puede acompañar desde el momento cero de la escritura, o cuando uno entrega el manuscrito y dice, bueno, acá hay un libro y bueno, y decidir todo eso. Esa atención a mí me parece importantísima, porque es construir la posibilidad laboral de mucha gente y también la posibilidad de que la escritura se trabaje de otra manera que como yo pensé que es así, debe ser así. Y hay una tensión, porque hay gente que se banca, que le cambias una coma, y hay gente que no se banca. Yo aprendo mucho por esa coma que quería cambiar y de repente entendí que no la tendría que cambiar. Entonces, toda esa tensión me parece, y esa tensión es la de la escritura. Si yo puedo, como editor, hacerle vivir a alguien que la escritura no es eso que parece que gestó como en la ducha y entonces salió, o algún psicoanalista que porque habló en una conferencia cree que eso se desgraba y ya salió también. Bueno, me parece que poner la figura del editor ahí, en ese lugar, es como empezar a hacer que los textos se respeten de otra manera y que haya un trabajo con la escritura, que implica la escritura, dignificar la palabra del otro, porque muchas veces el trabajo del editor es dignificar la palabra del otro. ¿Cuántos libros hay que se pierden porque están escritos de una manera y que de repente vos decís, bueno, es un poco, lo tengo que leer, pero no me dejó nada? Y si se trabajan esos textos, deben ser textos grandiosos. Hay muchos libros de un montón de psicoanalistas que son textos grandiosos, pero merecen cierto trabajo. Entonces, la labor del editor me fue dada tal vez por la preocupación por la escritura. En psicoanálisis, si soy sincero, pero con mi más profunda sinceridad, yo soy un burro. Yo soy una persona que tengo muchos errores de ortografía que claramente en el universo familiar es el que no iba a ser, no estaba en el criterio de, es como si me pusiera a jugar fútbol. No, este pibe no juega fútbol, este no escribe, no, nada, no sabe leer, no sabe escribir y me produce tal horror eso, no saberlo, que me detengo a cada minuto. Yo no sé cómo se escriben las palabras, entonces un poco como que me estoy haciendo un buen editor porque estoy googleando todo el tiempo y estoy preocupado todo el tiempo porque se me escapan las palabras de cómo se escriben y todo eso, pero es porque soy más bien vengo del terreno de este no sabe escribir, este no sabe leer, mira todos los errores de ortografía que tiene, es un burro. Bueno, vengo de ese terreno, no para salirme del lugar del burro, porque por ahí no se sale nunca de ese lugar, sino para hacer otra cosa con la escritura. Y ahí es donde me empecé a encontrar con esa problemática, que para escribir, bueno, hay que detenerse en una palabra, detenerse en una frase, escuchar cómo cambia la puntuación, cómo respira el texto, leer mucho, darle lugar a la lectura que te pase por el cuerpo, no leer como quien pasea los ojos por las letras. Entonces, bueno, eso se va construyendo. De ahí, si soy o no un buen editor, creo que soy buen editor porque cuando está la relación con la persona me importa mucho la voz de la persona, que se puede reflejar en el texto, pero me importa mucho más la experiencia que se pueda
lograr en esa labor de edición. Y eso para mí es una problemática de escritura. Después, si el libro es una manifestación más, que puede ser hoy pero la problemática de la voz que se escribe, eso para mí es más rotundo y eso es lo que a mí me interesa. Hoy será que me toman la labor del editor, mañana yo qué sé, no, pasa para otro lado. Es muy interesante lo que decís, Nicolás. Fíjate que los otros días estaba leyendo un reportaje que le hacen a Mariana Enríquez y ella dice que ella, gracias a Juan Ford fue un gran escritor, una gran persona, un tipo fantástico, gracias a Juan Ford escribió, porque él se sentaba con ella y leía y corregía, y leía y corregía. ¿Sí? Para mí la labor esa del editor es fantástica, es muy buena. Y vuelvo a la pregunta, la tapa que me dijeron por ahí, ¡qué buena tapa! Esta tapa, Bueno, ¿quién se le ocurre esta tapa? Nosotros trabajamos en Las Furias, este libro sale por la editorial Las Furias. Nosotros trabajamos en Las Furias con María Magdalena como editora y curadora de Las Furias, Romina Lupino como la diseñadora y la que se ocupa de arte, entonces se le ocurre a ella. Se le ocurre como diálogo con los autores. Entonces uno se brinda un poco a contar de qué va, porque también en el proceso no es que uno puede estar leyendo el libro como... Entonces uno le brinda un universo, pero eso también es muy interesante. El diseñador, la diseñadora tiene ya, no somos cajas vacías como en la lectura, tiene su universo de imágenes. Entonces se ve que en algo de lo que yo le fui contando, demás, se fue tejiendo esa posibilidad. Es una persona que también cuando brinda una tapa es como bastante asertiva, no es que hace 10 modelos de tapas para ver cuál te gusta más, sino que intenta que haya una tapa y que en todo caso se trabaje eso. A mí esa tapa me interpeló porque esa tapa me dijo cosas que yo no sabía que estaba diciendo y que tienen que ver con mi lazo con la escritura, mi primer lazo con la escritura que me volvió con esa tapa. La flor es una flor que tiene cierta reminiscencia a la flor que se usa para los muertos en México. Y bueno, y un montón de coordenadas que quien lea el libro se la podrá encontrar. Bueno, me parece interesante, eso lo tenemos a la venta. Para el que lo quiera adquirir. Y bueno, quería decir algo que a mí me gusta decirlo porque es clave para mi mundo, ¿no? Tiene relatos cortos. Cada va relatando Nicolás en una hoja media, en dos, para la posibilidad de iniciar otras. O sea, es clave para mí encontrarme con un libro que no aturda, y es uno de esos. No es fácil lectura, sí amena, pero sobre todo ese tiempo es clave, o sea, es un encanto para el que leemos en otro ritmo. Bueno, agradecerlo y bueno, capaz invitarlo por esa vía, ¿no? A comprarlo. Yo quiero decir algo de esto que mencionabas como de qué vas a afectar. Pensaba en que tiene un montón de citas, muchas referencias, pero pensaba en otros textos, en literatura psicoanalítica, ¿no? Donde como si atravesase, es eso, como aceptar. En algún momento en el libro se menciona bastante la cuestión de rechazar algo que viene del otro. Me parecía que hay como una intención de objetar, ¿no? Como los cánones, los popes, pero a la vez de aceptar. Y me parecía muy hermoso, creo que eso está a lo largo del libro. Y también me gustaba que en eso que decía Sonia, hay algo como muy intenso, creo que ¿no? Por lo propio de que uno se identifica con algunas cosas, pero a la vez están esos espacios en blanco, claro, no solo ¿no? Como si fuesen instantes, por momentos que sacan de esa intensidad también y
porque justamente hay como un modo de leer ahí, ¿no? Y de articular, de esa articulación que el analista puede hacer, que me parece muy hermosa y que enseña. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo por acá? ¿Por allá? Los que escucharon, Compren ¿se los libros. entusiasmaron? ¿Logramos entusiasmarlos o ahuyentarlos? Bueno, gracias por estar, gracias por acercarse, gracias por leer, gracias.